acá con ustedes. Buen día, mis queridos amigos, y un abrazo a la distancia también para nuestra audiencia de Radio Sucre. Gracias, mi querido abogado. Bueno, faltan 19 para las 8. ¿Cómo ve la bronca? ¿Cómo ve dos broncas? Y disculpe la palabra. Dos pugnas que se dan. Una, el presidente con la vicepresidenta. Y ahora, el gobierno con la asamblea. ¿Qué nos dice usted a toda esta situación, mi querido doctor? El primer acto de responsabilidad, mi querido Vicente, de un candidato a la presidencia de la República es escoger bien a su binomio. Independientemente de si la Constitución le da o no funciones específicas, establece la más importante de todas. Si algo le pasa al presidente, quien ocupa su espacio es el vicepresidente, sea de forma temporal o sea de forma definitiva. Por ello, cuando uno decide dar un paso adelante y llenar la papeleta inscribiéndose como candidato a la presidencia de la República, tiene que pensar muy bien la decisión de quién le acompañará en ese camino ante la eventualidad de ser electo. Recordarás tú que hace 4 décadas se decía que el vicepresidente era un conspirador a sueldo. Lo cierto es que en este caso, al inicio, con mucha pompa y con mucho cariño, se hablaba del binomio Noboa-Abad. A media campaña electoral, quién sabe qué habrá pasado, que hizo que las cosas entren en una congeladora, que la ruptura sea notoria y evidente, y que ahora quienes paguemos los platos rotos seamos los ecuatorianos, porque hay quienes incluso llegarían a justificar que el presidente rompa la Constitución simplemente para dejar a la señora Noboa fuera del alcance del poder. Ahora, mi querido doctor, el asunto es el siguiente. Me parece que es algo inverosímil, pero es la realidad. El presidente actual Noboa jamás pensó llegar a donde llegó. Entonces, una cuencana, pásala, no hay problema, no te preocupes. No analizó la situación porque no pensaba llegar a ser presidente. Nadie le daba $2, usted se acordará. Entonces dijo, yo no voy a llegar, que venga, no hay ningún problema. Estaba en octavo lugar la gente. Estaba en octavo de 8, creo. Entonces dijo, no voy a llegar. Pero nunca analizó una buena candidata a la vicepresidenta, porque sinceramente no pensó, pero la moneda fue diferente, 16 para las 8. Vicente, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? A mí me ha dado asco, y yo sí utilizo este término con la disculpa del público, que se salga a decir que la señora ni siquiera comparte el plan de gobierno ni los más elementales valores que el presidente. Entonces, ¿por qué le escogieron? Por mujer, obviamente, la ley lo obliga. ¿Por cuencana? ¿Por guapa? ¿Por qué la pusieron ahí? ¿Por qué ahora el país tiene que pagar las consecuencias de un acto de irresponsabilidad de quien hoy se encuentra en el poder? Es una gran verdad. Es increíble, pero además es increíble que no sepamos qué pasó. Que solo seamos testigos de una venganza que manda al exilio a una vicepresidenta y que pone a muchos peones a urdir tramas para ver si es que resulta quitársela de en medio. Afortunadamente, te digo, no se ha aplicado o activado algo que tenga relación con la primera razón por la cual la vicepresidenta tenga que ser reemplazada. Ahora, ¿usted qué cree? Definitivamente usted tiene su punto de vista legal y todo el Ecuador, porque tenemos una constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante todos los bemoles, ¿cree usted que llegue ella a ocupar la presidencia de la República? Porque esta es una carrera contra el tiempo. O llega a ocupar la vicepresidencia de la República, o la llegan a defenestrar y va un ministro o quien quiera el presidente de la República. ¿Qué cree que puede ocurrir? Mucho más allá de las leyes, que legalmente no hay que romper las leyes. Parto de eso. Si hay Estado de Derecho, si se respeta la Constitución y la ley, Verónica Abad será encargada de la presidencia de la República, al menos durante 35 días que dura eventualmente la campaña de la primera vuelta electoral. No hay vueltas que darle, Vicente, por favor. La Constitución es clara, el Código de la Democracia es claro. Echar mano de leguleyadas, utilizar abogados que estiran la Constitución por una módica factura, o incluso llegar al extremo de hacer consultas de interpretación constitucional y legal al Procurador General del Estado, cuando no hay nada que interpretar de la norma, ya deja un mal sabor de boca. Y podría, ojo con esto, porque
Lo mismo pasaba hace 10 o 15 años, tú recordarás, ¿no? Sientan pésimos precedentes que después se convierten en un boomerang y terminan afectándoles a ellos mismos. Sí, eso sí, normalmente eso y se ha dado y lo estamos viviendo en estos momentos. Faltan 14 minutos con presidentes anteriores, faltan 14 minutos para las 8 de la mañana. Pero ¿qué ocurre? Si llegase ella a la presidencia de la República por estos 35 días, nosotros tenemos la plena seguridad y convicción de que le hace perder la presidencia de la República. Se la hace perder, porque vaya a ver usted, ella va con una sed de venganza, ya lo ha dicho abiertamente, porque vamos a vivir, en vez de una campaña política, vamos a vivir es una pugna realmente terrible, mi querido, y ya ni siquiera pugna, porque el presidente es un ciudadano normal en esos momentos, ya existe una presidenta de la República, y vamos a ver qué es lo que pasa. O sea que si no hay un cambio de una u otra forma, que legalmente no podría existir, 13 minutos para las 8 de la mañana, se ven unos nusbarrones para el Ecuador terrible, mi querido doctor. Vicente, siembra vientos y cosecharás tempestades. ¿Por qué estamos en estas? ¿Por qué tememos alguna venganza de la señora Abad? ¿Por qué estamos preocupados de lo que ella eventualmente podría hacer si es que queda encargada de la presidencia de la República? Porque durante estos meses se ha actuado bien respecto a ella, al enviarle a Israel, al detenerle a su hijo y enviarle a La Roca, en actuar como se ha actuado. El que nada debe, nada teme. Y yo creo que en este momento, de nuevo, quienes pagamos los platos rotos somos los ecuatorianos. Mira, la señora Abad no es santo de mi devoción para nada. Yo sí, como ciudadano, no comulgo en lo absoluto con muchas de sus ideas. Pero es la vicepresidenta electa. Y según la Constitución, y según el Código de la Democracia, si el señor Noboa decide ir de candidato a la presidencia de la República, debe solicitar licencia mientras hace campaña. Y una vez otorgada esta licencia, la presidencia debe ser ocupada temporalmente por quien esté en la vicepresidencia. No hay vuelta que darle. A mí me ha dado, ahora sí, risa, te diría. Ahora, oír abogados que interpretan que el que la vicepresidenta esté en Israel cumpliendo funciones diplomáticas ya es una ausencia temporal. ¡Qué brillante interpretación! O que tengamos otros que digan que como este es un periodo de transición, lo de Noboa no es propiamente una reelección. ¿Qué nos creen, idiotas? Todos fuimos a la Facultad de Derecho, probablemente sí, no compartimos profesores, pero al menos los que somos abogados, sabemos que cuando la Constitución y la ley en su articulado son claros, no hay vueltas que darle. Si no, acá también pongámosle precio a la interpretación y empecemos a buscar quién la interpreta favorablemente del otro lado, ¿no? Ahora, esa es una gran verdad. ¿Usted no cree que en este caso, hay un vacío legal en la Constitución de la República al no escribir? Porque usted sabe que se cumple lo que está escrito. 11 minutos para las 8 de la mañana. Hay cosas que no están escritas y por allí como un vacío legal, como la palabra temporal, por ahí se quieren caminar. No hay vacío alguno, Vicente. Revisa tú lo que dice el artículo 93 del Código de la Democracia. Es un artículo que está, primero, en concordancia con lo que dice la Constitución y que no da lugar a la interpretación, por favor. Los dignatarios de elección popular pueden reelegirse por una sola vez. Punto. Las autoridades que se postulen para un cargo diferente deben renunciar antes de solicitar la inscripción de su candidatura. O sea, si el señor Henry Kronfle opta por la presidencia de la República, debe, antes de solicitar la inscripción de su candidatura, renunciar a su curul de asambleísta. Pero los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Vicente, ¿te acuerdas tú por qué se propuso este cambio en el Código de la Democracia que finalmente entró en vigencia en febrero de 2020? Porque tuvimos hace unos años un presidente que cuando decidía lanzarse a la reelección, ni era presidente a tiempo completo, ni era candidato a tiempo completo, ni gobernaba a tiempo completo, ni atendía agenda de candidato a tiempo completo. Y acá, peor ahora en las circunstancias en las que se encuentra el país, no necesitamos ni presidentes a medio tiempo, ni candidatos a medio gas.
Necesitamos gente comprometida que tenga los dos pies en el lugar que le corresponde. Ese es un problema, mi querido abogado. Con el abogado Mauricio Alarcón Salvador, analista político de la capital de la República. 9 minutos para las 8 de la mañana. Mi querido abogado, el otro problema, la pugna, asamblea, gobierno, precisamente por este tema. ¿Qué cree usted allí definitivamente? Bueno, le han dicho hasta analfabeto legal al nene, al viceministro, ¿no es cierto? ¿Qué opina usted de este conflicto que se ha presentado ahora? O sea, debo decirte, Vicente, y tú lo sabes perfectamente bien, que quizá acá lo primero es la tristeza profunda que nos ocasiona a los ecuatorianos el que los compadres se peleen, quienes hasta hace pocos meses eran mejores amigos, aliados, que incluso hace meses atrás formaban parte de la misma bancada legislativa y se aplaudían. Mira que Esteban Torres fue uno de los que se vino contra Lazo por la ruptura del acuerdo que impidió que Henry Kronfle sea presidente de la Asamblea. Hoy, ruptura total. Insultos velados, denostaciones respecto de lo que se dice. ¿Por qué? Porque ahora están en orillas distintas. ¿Dónde quedó pues la base ideológica, el corazoncito político? Pero bueno, en medio de todo ello y más allá de esta tristeza profunda que nos ocasiona a algunos la ruptura de los compadres, te diré que espero, al menos yo, que esto no sea una cortina de humo o un elemento distractor de lo que verdaderamente le importa al país, ¿no? Porque acá nos ponen a hablar de si la Asamblea reconformará comisiones, esto no está establecido en la ley, o si se llevará a cabo un juicio político al presidente de la República cuando no hay causal alguna para hacerlo, mientras que no se entregue información sobre la seguridad, mientras que no se dice nada sobre a dónde irá la plata del Fondo Monetario, o sobre cómo avanza pues la bendita lucha contra la corrupción. Estas tres prioridades que siguen siendo las principales para los ecuatorianos, te diría, no reciben respuesta de las autoridades respectivas. Esperemos, como digo, esperemos que esto no sea una cortina de humo, y de ser cierta la pugna, creo que hay que invitarle a la gente que en cualquiera de las dos funciones, legislativo o ejecutivo, ostenta poder, a irse a ver con un psiquiatra para que les cuente un poco lo que significa el síndrome de ubris y se den cuenta que el poder afecta y a veces hace ver cucos donde no los hay. ¿El síndrome de? Ubris, ubris. Úbrele hoy. 6 minutos para las 8. Y mira, Vicente, que es una cosa brutal, porque tú que has estado en política y que has vuelto a la ciudadanía y que conoces lo que ocurre alrededor, te digo, es maravilloso ver que este síndrome de ubris no es una enfermedad, no es un trastorno médico ni de salud, sino que es un trastorno narcisista de la personalidad que desarrolla un ser humano cuando ocupa un cargo de poder. Se le crece no sé qué vaina y pues empieza a delirar, empieza a tener una inclinación a la grandiosidad, empieza a tener aspiraciones mesiánicas, empieza a ver fantasmas donde no los hay. Pero mira, esto no es un invento de nadie. Muchas personas, y no me refiero solo a los analistas políticos y a los cientistas políticos, sino a los psiquiatras y los psicólogos, han estudiado este síndrome de ubris, que tiene como principal cosa este ego desmedido y este desprecio por las opiniones de los demás, porque el que cree que sabe todo, y el que sabe todo es quien manda, y sobre la base de esa sabiduría es que impone la agenda, es que pone las discusiones. Entonces hay que estar muy atentos, no vaya a ser que estemos en una crisis de síndrome de ubris en nuestro sector público. Una gran verdad, mi querido, que ya lo hemos vivido, sí, anda huyendo el que tiene ese síndrome. Antes de escuchar a Lucho Varela, mire, lo que nos preocupa a nosotros, mi querido abogado, 5 minutos para las 8, 5 y las 8, con el abogado Mauricio Alarcón Salvador, analista político, de que la Asamblea es una bala perdida. Acuérdese lo que pasó con Abdalá Bucaram. Acuérdense lo que pasó con la misma Rosalía Arteaga. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la Asamblea, ¿qué es lo que hemos escuchado? Que es político y hacen tabla rasa de la Constitución y de las leyes. El problema es político, el problema no es penal, el problema es político. Sí, no te preocupes, mató 1 millón, pero es político. Y por como es político, lo vamos a ellos no indultan, sino que lo vamos a exonerar, etcétera, etcétera. Se me fue la palabra. Le van a dar amnistía, perfecto. Entonces, eso es lo que preocupa, que tanto los congresos que han pasado en el Ecuador y que después le cambiaron de una forma idiota el nombre a Asamblea.
¿no es cierto? Es una bala perdida y no sabemos hacia dónde se dirige. Por eso, Vicente, lo que decía yo al inicio, si hubiera Estado de Derecho, si se respetaría la Constitución y la ley, creo que este país evitaría muchos de los problemas que actualmente tiene. Pero no, acá mandan las personas, mandan sus criterios, mandan sus interpretaciones. La Constitución y la ley son claras. ¿Qué puede hacer la Asamblea? ¿Qué no puede hacer la Asamblea? ¿Qué puede hacer el Ejecutivo y por ende qué no puede hacer el Ejecutivo? En derecho público únicamente se puede hacer aquello que esté expresamente permitido. Fin. Fin. Las atribuciones están en la norma. Pero a todos ellos lo hacen tabla rasa. 3 minutos para las 8 de la mañana cuando están las grandes legisladores, mi querido abogado. Por el tiempo, se nos viene el licenciado Lucho Varela. Lucho, buenos días. Rápido, en honor al tiempo, mi querido abogado Mauricio Alarcón Salvador. En este escenario que usted está dando su lectura, en este escenario político, social y económico, el gobierno ha anunciado la eliminación de los subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís. En este escenario, ¿cree usted que esta decisión tomada por el gobierno robustecerá la imagen del presidente Daniel Noboa en este, ya estamos en un año político, estamos en un año electoral? ¿Robustecerá o va a hacer que esta decisión tomada le abra otros frentes, como ya lo ha anunciado el propio Leonidas Issa, de movilizaciones, mi querido abogado? Mira, mi querido Lucho, yo creo que la respuesta es muy simple. Si el gobierno, que acaba de recibir $1,000 millones del Fondo Monetario, activa todos los compromisos que tiene para que vengan los 3,000 adicionales, se pone en riesgo la candidatura de Daniel Noboa. Independientemente de si tú, Vicente, yo y parte de nuestra audiencia esté o no de acuerdo con la eliminación de los subsidios, hay bronca sobre ese tema, por ser decisión inconsulta, por venir de la mano de una recomendación del Fondo Monetario. Los sectores sociales ya están reclamando sobre el tema, aunque la decisión todavía no ha sido tomada, así es que traerá cola, por supuesto que sí. Mira que si te lees el documento de más de 120 páginas que contiene el tema del fondo, hay muchas otras cuestiones que podrían traer cola para el gobierno de Daniel Noboa, porque se habla de estabilizar el gasto y hasta de reducirlo. ¿Qué implica esto? ¿Se va a despedir servidores públicos o no se va a ejecutar obra pública? Más aún cuando el presupuesto sigue teniendo un horrendo hueco fiscal. Se habla de cambiar nuevamente temas tributarios. ¿Vendrá entonces a fin de año una nueva propuesta de reforma tributaria en la Asamblea Nacional por la vía de un proyecto de ley de urgencia en materia económica? Si es que estas decisiones sobre la base del acuerdo del fondo se ejecutan, yo creo que se pone en riesgo la candidatura de Daniel Noboa. Así es que hay que estar muy atentos. Independientemente, como digo, de si a título personal estamos a favor o no de lo que se podría eventualmente hacer, hay un componente político que hay que tener en cuenta y que ya lo vivimos en sus consecuencias en 2019 y en 2020. Hablando de lo que la pregunta que le hizo el licenciado Lucho Varela, mi querido abogado, para finalizar. Un minuto para las 8 de la mañana. El presidente Noboa en 4 meses, según CEDATOS, ha perdido el 21.88% de puntos, ¿no es cierto? Sin embargo, en estos momentos tiene una muy buena acogida, porque él en este momento, el 62% considera que es buena y muy buena la gestión del presidente de la República. ¿Usted cree que ese 62% lo llegará a mantener hasta febrero, el 5 de febrero me parece que son las elecciones? ¿Bajará y llegará a una segunda vuelta para llegar a pelear con otro que no se sabe quién es, o simplemente se queda afuera y vienen 2 a segunda vuelta que no tenemos ni idea de quién podría ser? 8 en punto. Vicente, te contesto de la siguiente manera. Probablemente en ese porcentaje que cree y confía en el trabajo de Daniel Noboa, estás tú, está Lucho y estoy yo. En febrero vamos a votar por Daniel Noboa. Credibilidad, confianza, popularidad del ejercicio del poder no necesariamente se traduce en votos. Por el contrario, la pérdida de credibilidad y popularidad en el ejercicio del poder tiene un impacto sustancial, incluso en aquellos votos con los que eventualmente se cuenta. Mira que hace muy pocos días salió una encuesta de Comunicaliza, que es una encuestadora de confianza del gobierno, y pues ahí se ve que al menos a hoy la reducción es considerable, no en la popularidad y en la credibilidad, sino en el favor del voto. A hoy
habría una segunda vuelta. No hay un triunfo en primera vuelta y yo creo que hay que sentarse y esperar, porque si bien es cierto que las elecciones de febrero están a la vuelta de la esquina, uno podría decir, mira, si apenas faltan 7 meses, 8 meses para que estemos ya votando, en un mes se puede caer una candidatura, en un mes puede caer un candidato en cuanto al favor popular, o mira, como sucedió con el mismo Noboa, en cuestión de menos de una semana, puede ascender a alguien que en este momento no le vemos, entrar a pelear la presidencia de la República. Y la verdad que ahí sí lo va a dejar con la mesa hecha. Imagínese la gasolina sin subsidio. Imagínese usted 4,000 y pico de millones y más millones que van a prestar. Entonces el que viene, si es un excelente administrador, puede hacer un trabajo realmente excepcional, increíble, a lo mejor que el de Noboa. Porque definitivamente en estos 6 meses y tanto, el de Noboa ha sido una muy buena administración, más que todo peleando contra la seguridad y también peleando, tratando de transparentar la realidad del Estado. Porque aquí lo que pasa es que somos papistas. Aquí todo es el Estado, papi paga. Claro. Y hoy por hoy ya no podemos vivir en esas condiciones, mi querido abogado. O sea, mi querido Vicente, todos quisiéramos que el Estado hasta nos limpie la que tú ya sabes, o que en su defecto nos dé de comer en la boca, pero mientras más demandemos nosotros, además, ojo, al Estado que atienda cuestiones personales, más plata se necesita. Y esa plata no crece en los árboles, sale de tu bolsillo y del mío. Por eso se ha generado ese hueco fiscal. El Estado no está para atenderlo absolutamente todo. Incluso, me atrevería a decir, que por estarle demandando al Estado más y más cosas en otros aspectos, es que descuidó uno de los principales y uno de los primeros, que es el de brindar seguridad a los ciudadanos. Es una gran verdad. Muy bien, mi querido doctor, le agradecemos mucho y lo molestamos en cualquier otro momento, ¿ah? Por favor, no es molestia alguna, Vicente. Como le dije a nuestro querido amigo Luis, siempre es un gusto estar acá en Radio Sucre, así es que más bien no se hagan extrañar tanto y aparezcan más seguido. Ah, bueno, ya lo vamos a llamar para una serie de realmente dudas legales que hay, y constitucionales más que todo, ¿no? Okay, acá con muchísimo gusto siempre. Un gran abrazo, Vicente, Lucho y a todos los amigos de Radio Sucre. Muchas gracias al doctor Mauricio Alarcón Salvador.